Nos encontramos en la casa del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, porque está con licencia médica a raíz de una fractura de peroné. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por venir. Quisiera preguntarle primero, antes de que hablemos de estos famosos chats con Hermosilla, quiero preguntarle, usted en marzo de este año, a la tercera, le dice que no tiene vínculo con Hermosilla. Mejor voy a citar sus palabras textuales. Dice, no soy su amigo, no tengo vínculos cercanos con él, ni familiares, ni profesionales. ¿Por qué dijo no tenía ningún vínculo, ni siquiera profesional, si es que, por ejemplo, había trabajado en la acusación constitucional por encargo del propio Hermosilla? Bueno, es que estoy contestando en tiempo presente. Lo que usted leyó es una respuesta en tiempo presente. En este momento no tengo vínculos familiares, profesionales, no tengo intereses societarios comunes, nada que me... Pero la pregunta era, ¿cuándo conoció a Hermosilla y en qué circunstancias? Y usted dice, lo conocí en su calidad justamente de penalista y después dice, no tengo. O sea, usted estaba expresando el presente. Está en presente, está expresando. Si lo hubiera dicho en pasado, ¿cómo tendría que haberlo dicho? Yo ahí en pasado tendría que haber, si me hubiera preguntado, ¿alguna vez usted trabajó con el señor Hermosilla? Y lo hubiera podido decir, mire, yo trabajé profesionalmente con él a veces. O sea, yo las que recuerdo son dos. A ver. Una en que él era querellante de la causa Yarur. Es pública, por eso lo puedo decir, porque eso fue una causa pública con revuelo público y él era querellante con su hermano. Y él representaba a Jorge Yarur. Y la acusación constitucional. Pero él era el querellante. Y yo era el abogado informante de la defensa de Daniel Yarur. Esas son relaciones profesionales que a veces tenemos los abogados. Uno está en un lado, otro está en otro. Y en la acusación constitucional, bueno, se me pidió un trabajo profesional y yo lo hice. Y también, esas son las dos. Corríjame usted si es así o no, también estuvieron juntos en la Comisión por la Ley Antiterrorista para reformar la Ley Antiterrorista, ¿no? Ya. Congreso. Como usted sabe, usted me ha entrevistado otras veces por estas razones. Antes de ser ministro de la Corte Suprema, yo concurría habitualmente al Congreso a informar sobre todo tipo de leyes. ¿Ya? Y entonces, en esa... No recuerdo, de verdad, no recuerdo ninguna reunión, una comisión formada especialmente, porque yo presenté una propuesta de ley antiterrorista muy diferente a la que se estaban presentando. Yo presenté una propuesta de ley antiterrorista que, basada en los tratados internacionales, evitaba toda esta disputa que hay sobre qué es terrorismo. ¿Ya? Entonces, y esa era mi propuesta, está pública, la puede ver en la página del Congreso, y naturalmente no era la vía que tenía el gobierno de entonces, ni la que se había presentado en el gobierno de la señora Bachelet, ni tampoco del todo lo que resultó ahora. Pero si contestara entonces esa pregunta, en tiempo pasado usted habría tenido que decir, tuve vínculos profesionales con Hermosilla. En tiempo pasado tuve. Ok. Vamos al tema de los chats. Usted en marzo dijo en el diario La Tercera, no tengo chat escritos con Hermosilla. Yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chat por escrito. Así fue textual su respuesta. Sí. ¿Por qué si luego nos enteramos de que existen chat entre usted y el abogado Hermosilla? Ya. ¿Qué había aparecido en ese momento? Si te recuerdas, había un titular de CIPER que decía chats de Hermosilla, influencia en los nombramientos del Poder Judicial. A eso es lo que yo me estaba refiriendo. Chat. Si usted mira el titular del 23 de marzo del diario CIPER, a eso estoy. Y yo estaba contestando eso. Y eso es lo que podía contestar en ese momento. Y esa afirmación no ha sido desmentida. Pero la pregunta era si usted tenía comunicación con él y se le preguntó en muchas ocasiones. Pero la pregunta tenía que ver con esos chats, hija. No tenía que ver más que con esos chats. No, la pregunta era si había algún tipo de comunicación. Se le preguntó en varias formas. He revisado muchas veces que le preguntaron y la pregunta era si usted mantenía comunicación con o había mantenido comunicación con el abogado Hermosilla. ¿Pudo ser más preciso al contestar? No pude ser más preciso. Es que usted no habló de chat referentes a el tema de los nombramientos. Usted dijo, no tengo comunicación. Bueno, pude haber sido más preciso. Sí, tiene razón, pude haber sido más preciso. Sí, yo no le discuto, pero estábamos hablando de eso. Y los abogados no podemos revelar
lo que los clientes no nos han permitido revelar o lo que no es público. Así como los periodistas no pueden revelar sus clientes, o sea, sus fuentes, perdón. Sus Ojalá que fuentes, no perdón. clientes. Bueno, hay periodistas que tienen clientes. Sí, los que trabajan en comunicación corporativa. Sí, hay periodistas que tienen clientes. Y tampoco pueden ahí revelar lo que los clientes le señalan. Pero sí el nombre de los clientes. Pero ya vamos a hablar de aquello. No necesariamente. Ya, pero ya vamos a hablar de No aquello. necesariamente. Yo quisiera- Pero ese es el punto. Entonces, si a un periodista le preguntan, yo sé que su fuente es fulanito, ¿qué tiene que contestar el periodista? Depende si la fuente ha autorizado o no. Y La depende. fuente- la fuente Ahora, no yo la no sé si es tan autorizado. bueno el paralelo, esa es su respuesta. Yo no sé si es el mejor paralelo con lo que le preguntaron a usted. No, pero... Porque la pregunta no fue el contenido de los chats, fue si los tenía o no. Y usted me dice ya que podría haber sido más preciso. Sí, podría ser Quiero más preciso. preguntarle, más allá del tema CIPER, yo sé las diferencias que usted tiene con ello. Yo quiero preguntarle si usted cree que Hermosilla hizo gestiones por usted para que usted llegara a ser ministro de la Corte Suprema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aparecieran correos o chat, email, conversaciones en que hubiera hecho gestiones por usted? Bien, a ver. Como usted sabe, el proceso de que una persona sea nombrada en la Corte Suprema es un proceso bastante complejo. ¿No? Primero, uno se presenta a un concurso público. En ese concurso público ante la Corte Suprema, los ministros que ahí participan votan y se genera una quina. Entonces, en esa quina, después va el presidente de la República y el presidente de la República elige un nombre que se presenta al Senado y después va al Senado y en el Senado 2/3 de los senadores tienen que aprobar esa nominación. Cualquier persona que está interesada en que una de las personas que estén en la quina o que el que está nominado sea en definitiva aprobado, puede libremente hacer lo que estime. Otra cosa diferente, es que una persona vaya a ejercer una influencia sobre otro, que tenga un poder sobre otro, para decirle, mire, yo soy el presidente del partido, no sé qué. No, en este caso no se explica porque es política, pero pongamos otras situaciones. Usted es mi empleado de no sé qué, usted es mi subordinado, y entonces yo le pido que usted vote por esta persona. Pero Hermosilla es una persona con amplias conexiones, tanto que, por ejemplo, en el Pero- libro de pero- Gonzalo Blumel ¿Ya? se le da cuenta como parte del equipo ministerial. O sea, no era cualquier abogado. Claro. Amigo Entonces, íntimo del por eso- del entonces ministro De del nuevo, Interior. entonces, si usted lee la entrevista que yo le di a Zipper, de buena fe en ese momento, entonces en esa entrevista me pregunta, ¿usted conversó con el señor Hermosilla? Y yo le dije, sí, lo llamé por teléfono. Y le dije, mire, en este momento hay muchas personas que se están oponiendo a mi candidatura y están tratando de influir en las personas, en ese entonces sería el presidente de la República, porque ya estaba en la quina, o en los senadores, para que mi candidatura fracase. Y muchas de esas cosas que se están diciendo no corresponden a la realidad. Entonces, si a usted le preguntan, por favor, recuérdele que yo no soy esa persona que los medios dicen, sino que he sido durante 30 años profesor de Derecho Penal. ¿Y Le usted he no hecho clase considera a todo el que mundo. el hecho, porque usted ha dicho, yo no tuve comunicaciones impropias con Hermosilla, No tuve conversación propia. ¿usted no considera que es impropio pedirle a alguien que está en el corazón del gobierno, que es amigo íntimo de Andrés Chadwick, que ha sido parte del equipo asesor de un ministerio, que por lo tanto tiene, como usted mismo señaló, una cercanía con el entorno del presidente de la República de ese entonces, Sebastián Piñera, que es quien decide entre la quina a quién eligen, ¿no considera que representar sus antecedentes es un acceso privilegiado y es impropio? Yo no lo considero impropio porque en realidad me estaba defendiendo de personas que con las mismas circunstancias estaban presentando antecedentes contrarios. O sea, era un momento, si te recuerdas, en que había una campaña en contra. Ahora, no toda la gente que Algunas le hacen personas- campaña en propia tiene la campaña en contra, tiene la posibilidad, como usted tenía, por la cercanía y por el conocimiento con Hermosilla, de defenderse así. Yo le puedo decir que mucha gente fue a hablar con los senadores. No lo dudo, pero me refiero a que no todos tienen la misma llegada. Pero mucha gente de esos que hacían campaña en contra fueron a hablar con senadores. Yo hablé personalmente con todos los senadores que conocía. Yo
con todas las personas que conocía de la Corte Suprema. Usted habló con senadores también. Hablé con senadores. ¿Con que qué yo senadores conocía habló? con los senadores que yo conocía personalmente de la Comisión de Constitución. ¿Con todos? ¿Me puede Con los nombrar que, alguno? no, con los que yo conocía. ¿Se acuerda de quiénes? No les puedo nombrar. ¿Por No qué? sé, porque no. ¿Por qué no? Si estamos hablando de transparencia a esta altura. Estamos hablando de transparencia a esta altura. Pero, mire, ¿Con quiénes habló de la comisión? yo hablé de la comisión, hablé con varios que votaron en contra mía. Ya, pero no me va a dar los nombres de con quiénes habló. Es que lo que pasa es que yo tengo una ventaja. Usted puede saber todas las personas que me apoyaron en la lista de Sí, pero me gustaría inhabilidades. saber con quiénes habló. Bueno, de los que están en la lista de inhabilidades, ¿quién votó por mí de los que están en la lista de inhabilidades? Votó con el entonces creo que era el presidente, que el diputado, el senador de Antofagasta, ¿cómo se llama? Pedro Araya, Ujú. ¿Usted habló con él? ¿no? Era el presidente. Votó por mí el señor Elizalde, ¿Habló con él también? claro, porque yo los conocía, a todas las personas que yo conocía. ¿Y no le parece un acceso impropio? A ver, Digo, porque no todos tienen la posibilidad. la pregunta De los es, postulantes me refiero. no todo, espera, los postulantes a la Corte Suprema, según la Constitución, son abogados de reconocido prestigio profesional y académico, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se obtiene ese reconocido prestigio profesional y académico? Y la respuesta a esa pregunta en mi caso es muy sencilla. Yo obtuve ese reconocimiento profesional y académico en mis años de docencia universitaria, donde no solo le enseñaba a los estudiantes de pre y posgrado, sino también muchas veces los estudiantes eran jueces, muchas veces eran ministros de corte. Conocí en mis años de asesor ad honorem al Congreso a los senadores. Conocí a... Ya, pero yo entiendo que de ahí nacen sus lazos, pero usted, para que avancemos a otros temas, usted no considera impropio haber hablado con los senadores de la comisión. Claro, yo no lo considero impropio porque es lo que... Es su opinión, lo que queremos es su opinión. Ya. Vamos al tema de las inhabilidades. ¿Por qué en la lista de inhabilidades no aparece ni el abogado Hermosilla ni Andrés Chadwick? Y se lo pregunto por lo siguiente. En el listado de inhabilidades aparecen muchas personas, pero aparece, por ejemplo, el excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, porque fue, obviamente, su cliente en el caso topógrafo, ¿no? Y pone también a Gonzalo Cisternas, abogado, trabajó con él. ¿Por qué pone, por ejemplo, a Martínez y a Cisternas y no aparece Andrés Chadwick ni Luis Hermosilla en la lista de inhabilidades? Ya. Porque en la lista de inhabilidades están todas las personas a las que, por alguna razón, los externos podrían, las personas, me refiero a las partes en un litigio, podrían suponer que hay algún interés, una relación de amistad o una relación que implique que ellos pudieran pensar que no van a ser juzgados con imparcialidad. Entonces, para eso se usa esa lista. Y como yo venía del ámbito privado, entonces, y conocía a mucha gente, y había, era público, era un personaje relativamente público, entonces me pareció que era lo que yo tenía que hacer. Y puse a todas las personas que yo estimaba, que le debía gratitud a Gonzalo Cisterna, porque cuando dejé la administración universitaria y me dediqué más a la vida profesional, él me recibió en su estudio. Pero aparece, por ejemplo, el ejército donde fue abogado y no aparece Andrés Chadwick y Luis Hermosilla donde trabajó. No aparecen. ¿Por qué no aparecen? La pregunta es ¿por qué no aparecen todos mis clientes? ¿Ya? ¿Por qué no aparecen todos mis clientes? Porque no todos mis clientes tenían un grado tal de cercanía conmigo. Es muy sencillo. Pero hay una relevancia importante en un abogado como Luis Hermosilla y en Andrés Chadwick. Pero, de nuevo, una aclaración para antes. que usted lo ponga en contexto. Usted considera que hay una relevancia, pero si usted recuerda lo que yo le dije hace un ratito, yo tuve 2 relaciones profesionales con el señor Hermosilla. Una en contra, Pérez, perdón, una en contra y otra a favor. No, yo digo la relevancia por la relevancia de quienes estamos hablando, no por la relevancia necesariamente de cuánto trabajo hizo. Le quiero hacer una pregunta por la relevancia del rol de ellos en el país.
Alguno de ellos, Bueno, Hermosilla, y Luis otra cosa, por Hermosilla. ejemplo, otra cosa, el señor Chadwick ya no era en ese momento, él no votó en mi nominación. No, pero era alguien muy importante, o sea, era No, primo, porque- digamos, del expresidente de la República, presidente en ese entonces. Algunos de ellos, para aclarar un punto, Luis Hermosilla o Andrés Chadwick, ¿le pidió a usted que no mencionaran públicamente que había trabajado con ellos? No. ¿Los va a poner ahora? Yo, sí, para que las personas estén tranquilas y piensen por decirlo así, oh, qué terrible, que alguna vez haya trabajado con ellos y ellos sientan las personas que estén en litigio y tengan un litigio con el señor Chadwick y con el señor Hermosilla, lo pensaré y... ¿Los va a poner ahora en la lista de Por eso, inhabilidades? bueno, si usted me lo plantea, si usted piensa, por ejemplo, usted es una persona culta y que está en el mundo y usted piensa que esto podría ser necesario para tranquilidad del público, lo podría poner, porque en realidad el público es el que tiene que hacer eso. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que no sabíamos de esta relación. Pero- Y le pregunto, porque eventualmente el caso, llamémoslo caso Hermosilla, ok, el caso audio, el caso Hermosilla, el caso Facto, el caso de Sergio Muñoz, para quienes no sepan, exdirector de la PDI, muy probablemente pueden llegar a la Corte Suprema. Usted está en la sala penal, además de amparo, de nulidad, en fin. ¿Usted se va a inhabilitar si estos casos llegan? Ya, bueno, ahora, por ejemplo, como yo soy testigo en esta causa, yo tengo una causa legal para inhabilitarme. Pero si no tuviera esa causa, ¿no cree que Es no que- da es que- garantías de imparcialidad? Bueno, pero es que ahora la pregunta es, ¿usted cree que yo no doy garantía de imparcialidad? Yo digo, mire, dado que yo soy testigo en esta causa, ¿no? Por definición, tengo una causal de inhabilitación. Ok, si no fuera testigo en la causa, habiendo trabajado para la defensa del exministro del Interior, habiendo trabajado con Luis Hermosilla, ¿no cree que debiera haberse inhabilitado? Yo primero, no ha pasado ninguno de esos casos. No, pero eso usted cree que es potencial. Primero. ¿Usted cree que tiene la No, imparcialidad para juzgarlo? No, lo que la ley dice, lo que la ley dice es que uno no puede juzgar causas en las que ha emitido opinión. Dice eso y otras cosas más. El Código No, Orgánico de Tribunales sí, dice en el porque- número 14, haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia que haga presumir empeñada su gratitud. Usted recibió 14 millones de pesos por el trabajo en la defensa de Andrés Chávez, pero de la eso- acusación constitucional. Pero eso fue un trabajo. Sí, bueno, pero es un beneficio recibido por un No, trabajo, no, un pues pago. Eso es un trabajo, no. Eso es un trabajo. No, ahí yo, con perdón, pero con independencia de la valoración que se puede hacer del trabajo profesional de un abogado, los honorarios se fijan entre las personas, el abogado y el cliente. Y eso no es un honorario excesivo ni nada. Entiendo que aparecieron otros honorarios de cifras similares. Entonces, eso no es un No, favor. yo no estoy cuestionando cuánto se cobra, pero justamente le quisiera preguntar. No es un favor, No. no es un beneficio de importancia, no, eso es un trabajo. Bueno, 14 millones de pesos, muchos podrían considerarlo un No, beneficio de pero- importancia como una remuneración de importancia, en ese sentido se lo estoy Pero es que diciendo. en este caso, si usted se fija, era un trabajo. Entonces yo no estoy por todo y cada una de las clientes, cada una de las personas a las que yo le he hecho informe en derecho, yo no estoy en una situación del número Entiendo, 14. pero aquí no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del exministro del Interior, primo del entonces presidente, ahora fallecido expresidente, y estamos hablando de un reconocido abogado de la plaza, que fue incluso miembro del equipo del Ministerio del Interior. Quisiera preguntarle justamente, usted dice, no fue una suma excesiva los 14 millones de pesos a raíz de su trabajo en la acusación constitucional que se llevó adelante en contra de Andrés Chadwick. ¿Qué hizo usted Eso no con lo ese puedo trabajo? decir, ¿Por porque qué eso no? es secreto profesional. Pero el secreto profesional ampara las argumentaciones, a lo que se le haya pedido reserva. Pero yo lo quisiera, no quiero saber sus argumentaciones, pero quisiera preguntarle, Yo asesoré la defensa del señor Hermosilla. ¿hizo informes en O sea, del derecho? señor- del El señor señor Chadwick. Chadwick. ¿Hizo informes en derecho? ¿Dio opiniones jurídicas? Sí, asesoré. O sea, no fue solamente hacer el contacto No, para que la no. gente sepa en su casa. Estamos hablando de este abogado alemán, penalista muy reconocido, Kay Ambos, que usted lo conocía, hizo el contacto para que le hiciera un informe en derecho. Su intervención no fue solamente hacer el contacto. No fue solamente hacer el contacto. No hizo informes en derecho, eso sí. No hice informe en derecho, pero sí asesoría. Yo, la asesoría que hacen los abogados
A veces se refleja en el informe en derecho y a veces no. No, evidentemente. Puede dar opiniones, por ejemplo, pueden hacerle consultas. ¿Sí? ¿Tiene alguna idea de cuántas horas trabajó o cuánto fue el trabajo? Yo no ¿Durante cobro, cuánto no, tiempo? no cobraba por hora. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando Bueno, con todo el ellos? tiempo de la acusación constitucional. Ya. Quisiera preguntarle, ¿usted boleteó esos servicios por los cuales recibió 14 millones de pesos? ¿Y a quién se los boleteó? Yo entiendo que se emitió una factura de mi sociedad. ¿Y a nombre de quién? ¿De Andrés Chadwick o de Luis Tendría Hermosilla? que revisar. ¿Cuándo se emitió esa factura? Supongo que la fecha del pago, por ahí. Ya. ¿No fue después, en el fondo, cuando ya estaba postulando al proceso de la Corte Suprema? No. O sea, lo facturó, ¿y está seguro que se facturó? O sea, como yo soy ministro de la Corte Suprema, entonces esa sociedad está sin movimiento. Y está sin movimiento y con Sí, pero términos... los previos. No, pero... Previo que usted sea, es bueno aclararlo, es previo Sí, que usted fuera sí, ministro de la Corte entonces Suprema. está sin movimiento, está con términos de giro y yo no tengo acceso a la facturación electrónica, pero lo averiguaré en su oportunidad. Quiero preguntarle sobre la postulación a la Suprema, que ha sido otro tema. Cuando usted postuló a la Corte Suprema, ¿por qué no transparentó que había participado en la defensa de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, que es, además, primo del expresidente de la República, quien era la persona que iba a decidir a quién escogía? O sea, alguien muy cercano del círculo íntimo de quién decidía. ¿Por qué no transparentó eso? Porque tendría que transparentar mis relaciones profesionales. Porque estamos hablando del primo del expresidente, la persona que elige entre 5 a 1. Pero en ese entonces el señor Chadwick no era ministro. Pero era primo del expresidente, muy cercano a él. Pero ese tipo de detalles de verdad que los desconozco. Pero ¿Cómo? ¿Usted no sabía que era primo? No, o sea, primo, cercano. Institucionalmente, el señor Chadwick en ese momento no era ministro. No, pero tenía un acceso privilegiado al presidente. Privilegiado me refiero de relación familiar, no impropio, estoy diciendo privilegiado de cercanía. O sea, no era cualquier persona influyente. ¿No le pareció que había que transparentarlo? ¿En qué sentido se lo pregunto? Usted quedó una quina. Sí. ¿Usted cree que estaba en igualdad de condiciones que los otros postulantes? ¿No siente o no cree que los otros postulantes legítimamente pueden decir, aquí había alguien que tenía una cercanía con el primo del expresidente, con el abogado Luis Hermosilla, que era miembro del equipo del Ministerio del Interior? No estábamos en igualdad de condiciones. Mira, pero usted está atribuyendo. No, yo estoy preguntando. No. Bueno, en su pregunta supone que yo tenía una cercanía con estas personas. No, supongo usted- que no. Supongo que usted había trabajado en la defensa de la acusación constitucional. Pero es que usted tiene una cercanía. Eso fue lo que usted dijo. Dije que ellos tenían cercanía No. con el presidente, Que que usted no, tenía una que- cercanía profesional con que Hermosilla yo no- y que usted había que- trabajado para Ya, Andrés no, Chadwick. entonces, empecemos por el principio. Yo no tengo una cercanía con el señor Hermosilla, con el señor Chadwick. No nos visitamos, no conozco sus casas, ellos no conocen mi casa. No tenemos relaciones profesionales permanentes, estables. Yo con el señor Hermosilla, una vez, él era abogado querellante y yo era El contradictor. el contradictor. Y una causa que era de muchos millones de pesos. Lo y recordamos, perdió. el caso Yerul, lo tengo clarísimo. Y los que perdieron fueron ellos. En otra ocasión colaboré en una defensa del señor Chadwick, en la defensa de su acusación constitucional. Y nada más. Y O sea, eso fue usted no el considera que año estuvo, 2019. ya, pero usted Ya, no considera que estuvo mal no haber no. transparentado que usted había sido parte de la defensa del ex ministro del Interior del presidente entonces Sebastián Piñera, que era la persona que le iba a elegir a usted. ¿Usted no considera que debió haberlo transparentado? ¿Lo mira con el tiempo y no cree que se equivocó? Ya, si usted me dice, lo mira con el tiempo y no cree que se equivocó, en ese momento no había ninguna razón para tener que decir eso. ¿Ah? Era parte de mi trabajo como abogado, Pero- cubierto por el secreto profesional, y yo no tengo ninguna obligación de decirlo. No, obligación legal no tiene, está claro. El punto de vista ético para la transparencia, ¿no era mejor haber transparentado? Mira, a ver, ¿sabe cuánto tiempo estuvo mi postulación dando vueltas o no? No sé. ¿No se acuerda? No me acuerdo. Bueno, la quina se hizo en marzo. La designación fue a fines de agosto. Si fuera cierto todo lo que se insinúa, porque entiendo que la gente puede pensar esto, la gente puede pensar, pero ¿cómo? Lo que te dijo, está en una posición de ventaja. Ya, si eso fuera cierto,
porque el presidente tomó 8 meses. Bueno, se demoran en negociar. Mira, Usted menciona algo importante. Entran los senadores en esto. Los senadores no tenían espérate, derecho a saber. Por favor, adelante. déjeme terminar. Entonces, mire, entonces tenía tal posición de privilegio que no importa que se hubiera presentado. Entonces, hubiera sido carrera corrida, pues, mija. Y no fue carrera corrida. No tenía nada, no tuvo. Además, usted recordará que se ha entrevistado al ministro de la época, el señor Larraín. Hay entrevista al señor Larraín. Y el señor Larraín ha dicho en todos los tonos que el señor Hermosilla no intervino en este nombramiento. Los senadores. No para que le. No, espera para que me entienda. Sino es que yo le diga que yo. Si el ministro Larraín de la época ha dicho en todos los tonos que no es así como se imaginan, o esta especulación, entonces hay 8 meses, o sea, 5 o 6 meses, en los cuales además hay una campaña desatada en mi contra. Ministro Matus, los senadores, una vez que se escoge a la persona entre la quina, que la escoge el presidente de la República, por eso yo le mencionaba, usted había trabajado con él, para el primo del presidente de la República, que es el que escoge una persona en la quina, ese nombre después tiene que ir al Senado y los senadores tienen que votar 2/3, si no me equivoco, ¿sí? 2/3. Los senadores no tenían derecho a saber este antecedente, que usted había trabajado para Andrés Chadwick. O sea, de nuevo, en ese momento lo que correspondía era determinar si yo tenía el reconocido prestigio profesional y académico para ser ministro de la Corte Suprema. Eso fue lo que se discutió en el Senado. Okay. Lo llevo a la actualidad. Una pregunta. Luego que usted llegó a la Suprema, Luis Hermosilla nunca lo llamó, lo escribió, lo contactó de alguna manera, él o a través de otra persona, para pedirle algún favor, influencia de nombramiento, o por fallos, o por el tema del fiscal nacional, ninguna gestión ante usted o para pedir su voto, para entregar antecedentes. Estoy tratando de cubrir todas las posibilidades. Ya. Empecemos por el principio. Para que alcancemos con los otros temas. Por todas las posibilidades, bueno, por ¿Alguna todas de esas? por ninguna. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Ninguna. Usted dice que ninguna. Además, Ninguna de todas las que les nombre. Ninguna de todas las Ya. que eran. Hablemos entonces hoy día. ¿Qué opina usted hoy día de Luis Hermosilla? Con todo lo que se ha visto y lo que se ha escuchado en las audiencias de formalización, que son comunicación de cargos, no hay todavía sentencia, pero con los antecedentes que usted está escuchando. ¿Cuál es su opinión actual del abogado Luis Hermosilla? Creo que no me corresponde hacer una opinión del abogado Luis Hermosilla ahora sobre estas cosas. ¿No ha cambiado su punto de vista sobre él? ¿En qué sentido? En la valoración que tiene él de lo que se le está acusando y en la opinión que tenía de él como persona y como profesional. Pero es que yo no soy una persona, yo no estoy juzgando al señor Hermosilla, usted me está entrevistando a mí, yo no lo voy a juzgar, no lo voy a juzgar. No. Usted en la tercera, en una entrevista a Leslie Ayala y Catalina Batarse, si no me equivoco, dice que lo primero que pensó y lo que pensó cuando se entera del caso, unos le pueden decir Audio, otros le pueden decir Hermosilla, es que le dio pena que Leonarda Villalobos hubiera grabado la reunión. O sea, yo encuentro que es lamentable que la profesión derive en una cosa así. O sea, es realmente terrible. Sería, no sé. Yo el audio tampoco nunca lo escuché completo, las partes que se leen ahí, porque de verdad que yo me produce tristeza el tono, las cosas que se hablan. Pero lo que llamó mucho la atención, magistrado, es que usted dice que le dio pena que ella grabara, pero en esta entrevista, por lo menos en la tercera, no hay palabras suyas de condena para lo que ahí se habla. Usted ha escuchado, se habla que se está de coimear, sobornar, y no hay como, no leímos en esa entrevista al menos, ninguna palabra suya de indignación frente a las eventuales conductas delictivas allí descritas. Ya, de nuevo, yo no escuché todos los audios, pero ahí yo dije que la parte que yo escuché, a mí me parecía que se estaba cometiendo una estafa. No sé si recuerda. Sí, dice que había jactancia, pero no jactancia, no, es un delito de estafa. Delito de estafa, porque usted dice que se aparenta que se está ofreciendo coimear a alguien para lograr algo y que normalmente no se hace.
Ese es un delito. Sí, yo sé que es un delito. Es un delito. Entonces, Pero ¿por qué usted elimina la posibilidad de que haya efectivamente cohecho, que es lo que persigue la Yo Fiscalía? no elimino la posibilidad. La pregunta que se me hizo tenía que ver con qué pensé yo, qué sentí yo cuando escuché o cuando vi las transcripciones del ¿Y a audio. usted no le parece que más bien hay harta posibilidad de que haya aquí, digo, porque la Fiscalía además Bueno, pero es que... tiene numerosas pruebas al respecto de traspaso de dinero? Ya, pero es que en ese momento, la pregunta era que me preguntan sobre la causa. Yo no puedo hablar sobre la causa. Entonces me preguntan después, bueno, ¿qué sintió usted respecto del audio? Bueno, esto es lo que yo sentía. Y hoy día, cuando ya no solo está el audio, sino que está la formalización que todos los chilenos hemos escuchado, por lo tanto, no es privado. No estamos develando nada que sea privado. ¿Usted, aparte de pena, no siente indignación? Indignación, o sea, a mí me parece que si llegara a ser ciertas las acusaciones, es una cosa muy grave. Lavado de dinero. La Fiscalía imputa que el traspaso desde la cuenta de Luis Hermosilla hasta usted de estos 14 millones de pesos como un acto de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque los fondos de facto vienen en la tesis de la Fiscalía de estafa y entonces la blanquean en la cuenta de Luis Hermosilla que le paga a usted. ¿Usted está molesto o no con Luis Hermosilla por esto? Porque si usted hubiera sabido que este dinero provenía de Sauer, usted habría estado contribuyendo a lavar dinero. Entonces, ¿usted no le indigna esto? Que le hayan pagado con dinero que eventualmente venía de lavado de activos. A ver, lo que yo encuentro que es indignante que a una persona efectivamente le paguen con dinero proveniente del lavado de dinero. Pero, o sea, eso le indignó. Lo que pasa es que la pregunta supone un juicio sobre eso. Entonces se lo pregunto en eventual. Si finalmente se comprueba que esto vino de lavado de activos, la plata con la que usted le pagaron, ¿a usted no le indignaría? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y la sola posibilidad no le indigna ya? Pero yo no soy un espíritu que no estoy dado a las indignaciones en general, no sé. Pero si usted me dice, claro, sí es cierto, bueno, es terrible, es grave, indigna. Pero yo no soy una persona indignada. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que hay mucha gente que está indignada con todo este tema. Molesto, indignado, le puedo dar otro... Molesto, triste, etcétera. Pero yo no uso la palabra indignación habitualmente en mi sentimiento. El abogado Kai Ambos nunca le dijo a usted que el pago que él recibió venía de una cuenta en el extranjero de STF, que es la corredora de bolsa de los Sauer. Yo no sabía eso. Él nunca le comentó. El abogado, me refiero al abogado Kai Ambos, nunca le dijo. Esas cosas no se comentan, porque como usted ve en esos chats, que eso es una cosa bien importante. ¿Qué irregularidad hay ahí, en esos chats? ¿Qué cosa fuera de un trabajo puramente profesional? Incluso si usted lee, en algún momento se dice que me pasan el dinero a mí, y yo no soy un banco, un intercambiador de dinero. No, porque si se le encarga a un profesional, el que está a cargo del encargo es el que lo paga. Ya, ¿usted nunca supo que la plata venía de los Sauer? Nunca supe. Para Cayambos. Para Cayambos, ni mucho menos para mí. Porque además en el caso mío, el cheque es de Luis Hermosillo. Quisiera preguntarle respecto a una eventual acusación constitucional. Entre otros, el diputado Edo dice que están estudiando una eventual acusación constitucional en su contra. ¿Le preocupa? O sea, como persona naturalmente me preocupa. Los diputados tienen todo el derecho a presentar las acusaciones constitucionales que estimen del caso. Pero en términos generales, mi vida profesional, antes de ser designado a la Corte Suprema, mi vida profesional fue escrutada y fue muy escrutada cuando se hizo la nominación, en el periodo en que se abrió consultas populares, hubo mucha gente que se opuso, gente que me apoyó, y todo esto terminó en que al menos 2/3 del Senado apoyaron mi nominación, conociendo mis antecedentes profesionales. No todos ellos, por ejemplo, no sabíamos que había trabajado para la defensa de Andrés Chadwick. Y le aseguro que no conocen a todos mis clientes. Claro, el punto es que no se supo que, de nuevo, que había uno de esos clientes que tenía una relevancia en el proceso de toma de decisiones por su cercanía con el presidente, podía tener.
pero bueno, esas Y un son, abogado que también trabajaba en el gobierno. esas son especulaciones muy elevadas, creo yo. En fin. Quisiera leerle para no interpretar yo o no cambiar en el fondo las palabras del diputado Aedo, para que usted también tenga la oportunidad de hacerse cargo, porque es primera entrevista televisiva, de hecho, que da sobre este tema. Dice, entre otras cosas, dice el diputado Aedo, hoy día nos enteramos de que había muchos delitos en todos los chats que se están investigando de Hermosilla. Entonces, esa es la lista que nosotros estamos estudiando en lo jurídico, porque entendemos que muchas de sus otras acciones que son cuestionables incluso jurídicamente antes, se refiere a usted, de que usted asumiera en la Corte Suprema, y dice que ahí va a haber un debate porque es temas previos. Pero dice, creo que el debate, esta acusación eventual, porque es que están estudiando, dice, también tiene que ver con la legitimidad en el nombramiento de Matus. O sea, creo que se abre ese cuestionamiento, porque en el fondo, de lo que acá conocemos y que hemos ido recopilando, primero, parece casi como un pago por las acciones en relación con la defensa de Chadwick, de distintas formas. No solo que se le pagó al propio Matus con recursos de una empresa que hoy día está siendo investigada por lavado de activos por fraude al fisco. Bueno, de nuevo, ese es el trabajo profesional. Se pagó como un trabajo profesional. Claro, pero él dice que en el fondo su llegada a la Corte Suprema fue un pago por haber trabajado por Chadwick, que eso es lo que eventualmente están analizando. Bueno, pero eso no es así. ¿Usted cree que no va a tener futuro esta acusación eventual? Yo, la verdad, los diputados tienen todo el derecho de presentar sus acusaciones constitucionales, las personas de presentar denuncias a los tribunales, todo eso va a funcionar. A mí cuando me llaman a los tribunales, yo voy, como fui esta vez, voluntariamente, sin ningún problema. Y sin usar los privilegios que se suponen que tienen los ministros de la Corte, de que vayan a la oficina, ese tipo de cosas. Otra cosa es que yo creo que suponer que el Pleno de la Corte Suprema, porque alguna cosa muy extraña, el Pleno de la Corte Suprema fue influido por el señor Hermosilla o por el señor Chávez. Que el presidente de la República fue influido por el señor Hermosilla. Que los 30 senadores que votaron fueron influidos por el señor Hermosilla y el señor Chávez. Eso yo creo que de verdad es una especulación muy elevada. Pero de verdad, si el diputado tiene todo el derecho de presentar una acusación constitucional. Si usted me pregunta a mí si es posible imaginar esta situación que usted describe, porque no son exactamente que usted describe, bueno, mire, yo no la puedo imaginar. Es que no la puedo imaginar porque no es así. Cierro preguntándole. Ayer en Tolerancia Cero, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que usted queda en una situación compleja, pero que hay que investigar. ¿Está usted en una situación compleja? ¿Cree que ha afectado además todo este episodio el prestigio de la Corte Suprema y su propio prestigio? Ya. Bueno, evidentemente que ha afectado mi propio prestigio. Las preguntas que me hace usted, las cosas que salen en la prensa, en fin. Pero esto ya había sucedido. Este ataque personal, este aparente desprestigio, ya había ocurrido cuando fue mi nominación. Ya hubo una campaña anterior sobre esta materia, ya se votó en el Senado. Y entonces la Corte Suprema, claro que se ve afectada, pero si usted se fija, y esto es bien importante, cuando apareció la primera noticia en marzo, la Corte Suprema se reunió. Y su declaración fue que habían problemas en la opacidad de los nombramientos. ¿Se acuerdan? No se me hizo ningún reproche. Y los antecedentes son los mismos hasta ahora. Pero se abrió la investigación en la Comisión de Ética posteriormente. Posteriormente. ¿Y por qué se abrió la investigación? Porque aparecieron otros casos en que no sabremos si... No, yo no voy a imputar a nadie, pero aparecían chats de personas que pedían nombramientos y otro tipo de cosas. Nada de eso hay respecto de mí. Entonces, se abrió la investigación. Bueno, yo les dije a los colegas, yo creo que están equivocados, porque no estaba sujeto a estas reglas cuando fue mi nombramiento. Entonces, a partir de ahí, estoy esperando que termine el procedimiento y ahí se verá. Pero yo no creo estar en una situación más compleja
que otros casos que además hay investigaciones penales. ¿Qué otros colegas suyos, dice usted? O sea, claro, si usted me dice, yo no soy el responsable del desprestigio de la Corte Suprema. ¿Y quiénes son? Yo no lo voy a decir. ¿Sus otros colegas? No, pero usted me dice que yo soy el responsable. Yo no soy el responsable. Parece raro porque se nos acabó el tiempo. Hay opacidades, y respecto a las opacidades, me decía, hay opacidades, hay opacidades. Pero hay formas de salir de la opacidad que son bastante sencillas. En los concursos, nombrar a los que están en los escalafones superiores, etc. Entonces, ¿tú no se arrepiente de nada en todo este proceso, en todo este caso? ¿No hay nada de lo que se arrepienta? O sea, ¿a qué se refiere con que me arrepiento? No haber transparentado el trabajo para Chadwick o la declaración. Por ejemplo, usted me dijo, no me expresé bien cuando me expresé respecto a los chats, me pude expresar mejor. ¿Algo más Claro para que cerrar? me arrepiento, pues sí, me arrepiento de eso, de haberme expresado mal, al principio yo, como le contesté llanamente así, pero usted ve, esta es la respuesta, yo le contesté llanamente, mire, yo no tengo chats, pero sí lo llamé por teléfono en estas condiciones. Okay. Y quizá yo pensaba que eso iba a ser suficiente y claro, los medios estaban más complicados. Se ve que es un asunto que al público le interesa como dice usted, por la investidura, en este caso no es la investidura de la persona. Pero dado que en el proceso institucional de mi nombramiento no intervino el señor Chadwick, porque no intervino en el proceso institucional, él no era ministro, no era pero senador. seguía siendo primo. Sí, pero esa es una relación personal, no Importante. institucional. Pero yo, si usted me dice, Okay. usted pudo haber calibrado que era muy importante que fuera primo, yo no sé. Yo calibré la situación institucional y en ese momento la situación institucional era muy clara. Él no era ministro y no era senador. Ministro Jean-Pierre Matus, muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile. Gracias a usted.